Super Crack Estrella presenta El misterio de la muerte de Elvis Presley. Creo que esta historia te dejará explosionada la cabeza, una historia y una teoría con fundamentos. La conexión de Egipto con el cantante Elvis. Elvis usaba en el cuello una estrella de David, una cruz y un ángel egipcio. El 16 de agosto de 1977, Elvis Presley fue encontrado sin vida por su novia Ginger Alden. El cuerpo del artista estaba boca abajo dentro del baño principal, en donde los médicos trataron durante 30 minutos reanimarlo sin éxito. Sin perder el tiempo, las autoridades llevaron a cabo una autopsia que arrojó rápidamente que sufrió un paro cardíaco, pero ¿qué había detrás? Pero ocurre otro misterio. Un día antes de la muerte de Elvis Presley, ocurrió otro misterio. De hecho, este misterio solo ocurrió una vez en la historia, por lo que lo hace más grande. Tenemos la muerte de Elvis el 16 de agosto de 1977, y el 15 de agosto de 1977, ocurrió la señal WOW. Equivalente a la interjección en español WOW. Es la denominación por la cual se conoce en círculos astronómicos la captación de una señal de radio que podría tener un origen extraterrestre y haber sido emitida por seres inteligentes. El 15 de agosto de 1977 a las 23:16, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario y alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Una señal de las estrellas un día antes de que muera otra estrella de la musical Elvis Presley. 15 de agosto y 16 de agosto. Estarían en este mensaje del espacio avisando de algo referente a Elvis Presley. El 15 de agosto de 1977 a las 23:16, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido. El 16 de agosto de 1977 a las 15:30 horas, un ataque al corazón provocó la muerte de Elvis Presley. Las horas nos marcan una coordenadas 23, 16, 15, 30. Si añadimos los grados y minutos, nos lleva a Egipto, aunque por defecto el 30 se convierte en un 0. Cerca del lago Toshkalakes. El templo más cercano a este lago es el templo Hathor en Dendera. En este templo se usó en la antigüedad tecnología muy avanzada, como demuestra las escaleras derretidas del templo de Dendera, uno de los grandes misterios de Egipto. El templo, uno de los complejos mejor conservados de Egipto, está dedicado a la diosa Hathor y destaca por albergar varios misterios sin resolver. Viajamos unos 2 kilómetros al sureste de la ciudad de Dendera, en la ribera occidental del río Nilo, en la región del Alto Egipto, para encontrarnos uno de los monumentos más impresionantes y mejor conservados del país de los faraones, el templo de Hathor. Ubicado en un importante enclave arqueológico, se construyó en la época tolemaica y alberga uno de los grandes misterios de Egipto: sus escaleras derretidas. El templo de Dendera está dedicado a Hathor, diosa del amor, la música, la danza y la maternidad en la mitología egipcia, y destaca por su impresionante fachada y su techo, que están decorados con complejos relieves y jeroglíficos. Uno de los más notables del templo es el zodíaco de Dendera, un antiguo calendario astronómico que se encuentra tallado en una de las cámaras interiores y ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones. El templo cuenta con numerosas capillas, salas de ofrendas y pasillos decorados con inscripciones religiosas y escenas mitológicas. La estructura arquitectónica constituye un excelente ejemplo de la arquitectura religiosa egipcia de la época tolemaica. Las escaleras derretidas de Dendera. Pero si por algo se ha vuelto viral el templo de Dendera es por sus escaleras derretidas, algo que, mientras que para algunos es uno de los grandes misterios de Egipto. Las escaleras que conducen a la azotea del templo parecen estar derretidas, pero resulta difícil imaginar las temperaturas que se debieron alcanzar para fundir escalones de este tipo. Y, en este punto, es donde comienzan las especulaciones. Hay quien dice que este fenómeno es fruto de una guerra nuclear que tuvo lugar en el antiguo Egipto. Otra de las teorías que circulan, también carente de lógica, es que fue la famosa lámpara de Dendera la que derritió este acceso a la azotea. Debe saber el viajero que esta lámpara de Dendera no es tal y tampoco tiene que ver nada con la de Aladín, sino la representación en relieve de una flor de loto con una especie de halo de luz. Muchos estudiosos se han tomado al pie de la letra esta imagen para conseguir explicar cómo podían trabajar en los templos del antiguo Egipto, puesto que las cámaras y salas de ofrendas eran sitios cerrados y carentes de iluminación natural. Para que podáis distinguirla en los jeroglíficos, aparece representada con 2 cuernos sujetando el disco solar.
En los capiteles de las columnas del templo de Dendera, aparece con cabeza de mujer y orejas de vaca. Si en algún jeroglífico veis una vaca, fijaros si su cuerpo está lleno de estrellas, también será ella. En su momento, Dendera, además de ser un lugar sagrado de peregrinación para honrar a la diosa Hathor, también era el lugar al que acudían los enfermos para buscar la sanación. Y es que, en el templo hubo una parte destinada a hospital/sanatorio. En las ruinas podréis ver la parte donde se hospedaban los enfermos, así como los restos de una piscina donde acudían a bañarse los peregrinos, porque sus aguas se consideraban sagradas. ¿Pudo acudir Elvis el cantante en un viaje en el tiempo al pasado a este templo para su sanación? Ese era quizás el mensaje del espacio del día antes de su muerte. En lo más profundo del templo se llegaba al espacio más sagrado, donde se encontraba la estatua de Hathor. Aquí solo podía entrar el faraón y los altos sacerdotes. Todo el perímetro estaba rodeado de capillas en las que se permitía la entrada al pueblo, para que pudieran rezar a la diosa. El templo de Dendera está envuelto en muchas incógnitas sin desvelar. La interpretación de los jeroglíficos del templo han provocado muchas interpretaciones, sobre todo entre los amantes del misterio. Las lámparas de Dendera. Uno de los mayores misterios egipcios que aún no se han podido aclarar es la forma en la que los egipcios se iluminaban en el interior de tumbas. ¿Cómo pudieron iluminar el interior de tumbas, templos y pirámides? Tecnología del futuro llevada con máquinas del tiempo. Si hubieran utilizado antorchas o lámparas, el humo desprendido hubiera dejado huella en las paredes o en los techos. Sin embargo, en ninguna de las construcciones egipcias se ha encontrado ningún resto de hollín. La explicación para algunos está en que utilizaban aceites especiales que no emitían humo, otros dicen que para iluminarse utilizaban el reflejo de los espejos. Sin embargo, esto último es muy difícil de entender en muchas de las tumbas como las que se pueden ver en el Valle de los Reyes, y que son realmente profundas, o en el mismo templo de Dendera. Bajo el suelo del templo de Hathor se encuentra una cripta, para llegar hay que bajar una escalera intrincada. Una vez llegas abajo, hay unos pasadizos que conducen a uno de los bajorrelieves más misteriosos y que han dado muchos motivos de especulación a los amantes del misterio. Os hablo de las lámparas de Dendera. En uno de los pasillos de la cripta aparecen dos figuras aguantando un objeto parecido a una bombilla, incluso parece que hay representada una gran bobina eléctrica. Esto fue motivo de que muchos especularan que los egipcios ya conocían la electricidad. Por supuesto, esta teoría ha sido rechazada por los egiptólogos, que consideran que estos jeroglíficos son una representación mitológica egipcia de un pilar de Djed y una flor de loto, que representa el Alto Egipto. El zodíaco de Dendera. El zodíaco de Dendera se encuentra en el techo de una de las capillas que representa la resurrección de Osiris. El zodíaco fue arrancado por uno de los soldados napoleónicos y fue llevado a Francia. El original se encuentra en el Louvre. El que está aquí es una réplica. Esta es la primera vez que se representó un zodíaco en forma circular, ya que hasta entonces los zodíacos se realizaban de forma piramidal o cuadrada. La bóveda del cielo está sujeta por 4 mujeres ayudadas por espíritus con cabeza de vaca. En él, aparecen todos los signos del zodíaco. Para los egipcios cada signo correspondía con una estación del año, los 360 días del año egipcio. Por supuesto, también aparece la estrella Sirio. Como curiosidad, en el zodíaco de Dendera aparece la fecha del año más antigua conocida. También se describen 2 eclipses. El misterio del zodíaco de Dendera está en que cuando estudiaron cómo debía ser la posición de las constelaciones en ese momento, no se correspondía con la fecha que figuraba en el jeroglífico. El zodíaco muestra un mapa del cielo anterior, de nada menos que 650 años antes de la construcción del zodíaco. Por lo que todos los que lo han estudiado se plantean si los cálculos eran reales o tan solo se trataba de una representación simbólica. En cualquier caso, el zodíaco de Dendera es una muestra del gran conocimiento astronómico que tenían los egipcios. Las esculturas de Hathor y Bes. Os dejo el último dato curioso sobre este templo. Todos los dioses y faraones egipcios se representaban en las pinturas y en las esculturas de perfil, tanto en los bajorrelieves como en los frescos. Sin embargo, tanto a Hathor como al dios enano Bes, que siempre la acompaña, aquí se esculpieron de frente. El templo de Dendera podréis ver una escultura de Bes. Este era el dios enano con pinta de sátiro, que protegía a los niños y a las mujeres. Se le asociaba con el amor y el placer sexual. Por eso su escultura debió de estar situada en la casa del nacimiento. Elvis Presley de la medicina egipcia. No todo el mundo puede alardear de salir en las fantásticas historias de Asterix y Obelix creadas por Goscinny. Imhotep es la palabra utilizada por los egipcios en la aventura Asterix y Obelix.
Misión Cleopatra a modo de coletilla, para designar nada en concreto. Hay otras películas como La momia que se refieren a él, pero en términos menos alegres. La realidad es que Imhotep era un hombre que vivió en el siglo XXVII AD, un hombre inteligente, prudente, un sabio que hacía honor al significado de su nombre, el sabio que viene con paz. Fue visir, es decir, el apoyo y el consejero, del segundo rey de la tercera dinastía, el faraón Zoser. Pero, además, era sacerdote supremo, arquitecto y médico. Un médico tan destacable que, más adelante, los griegos le asociaron con Asclepio, dios de la medicina. En realidad, Imhotep alcanzó el grado de dios gracias a sus logros y al reconocimiento por parte del pueblo y de los mandamases de su época. Hasta levantaron un templo en su honor y llegó a tener sacerdotes que honraban su memoria y cuidaban su lugar sagrado. El Elvis Presley de la medicina y la arquitectura egipcia. Pero no solamente cuidaba de la salud de los enfermos, obteniendo medicinas de las plantas y observando sus males para sanarlos. También se ocupaba del bienestar de los mortales que emprendían el más complejo y postrero de los viajes. Por eso, estaba convencido que era importante conservar lo mejor posible el cuerpo del faraón. Con la misma dedicación y responsabilidad que el faraón debía cuidar de la nación, así él cuidaría de su cuerpo. Y tan en serio se tomó la tarea que edificó la primera ciudad funeraria en Saqqara, cerca de Memphis, donde está su templo. La casualidad quiso que la ciudad donde nació Elvis se llamara Memphis. En Saqqara, Imhotep ideó una cámara mortuoria cuadrada, en vez de rectangular, excavada a 28 metros bajo tierra. Se trata de una pirámide escalonada, de 6 alturas hecha en piedra caliza. El arquitecto tuvo que resolver el escollo del transporte. No se trataba de los ladrillos de barro habituales, eran piedras calizas talladas de mayor dimensión y más pesadas. En el siguiente periodo, la cuarta dinastía, la arquitectura evolucionó y las pirámides dejaron de ser escalonadas para tener las paredes lisas, tal y como las conocemos. Un largo corredor conducía a una habitación de baldosas azules. Al acabar su construcción, varios corredores fueron excavados para proteger la intimidad del reposo eterno del faraón. Y este es el punto que me llama la atención. Imhotep y, con él, los grandes arquitectos egipcios, escondían el cuerpo del faraón fallecido. No solamente eso. El mismo Imhotep se construyó su tumba, edificó su propio monumento funerario, y lo hizo de manera tan secreta que aún hoy no se sabe dónde está. El reposo eterno, debe serlo de verdad. Con esa idea en la cabeza, cuesta entender los casi obscenos ritos funerarios de nuestros días. Los cementerios donde personas solitarias pasean buscando paz, con las tumbas a la vista de cualquiera. Como médico, se le atribuye la autoría del papiro Smith, en el que, a pesar de que en aquella época la medicina contenía altas dosis de magia, superstición y ritos, se describen observaciones anatómicas, síntomas, diagnósticos, tratamientos de heridas, con un enfoque racional y casi moderno. En este texto Imhotep recomienda el uso de baos de opiáceos como anestésico, preconizaba la aplicación de presión en las arterias carótidas para calmar el dolor de cabeza y afirmaba que el pulso era un índice del corazón y de las condiciones del enfermo. Un hombre tan excepcional que los egiptólogos le destacan por la sabiduría sacerdotal, la magia, la formulación de refranes sabios, la medicina y la arquitectura, y recalcan que fue tan notable su fama que su nombre nunca fue olvidado, y 2500 años después de su muerte se había convertido en un dios. Eso es fama. Lo demás, banalidades. Elvis usaba en el cuello una estrella de David, una cruz y un ángel egipcio. Simplemente no quiero quedarme trabado en las puertas del cielo por un asunto técnico, decía Elvis. Elvis era el Goy de Shabbat de la familia de un rabino a comienzos de los años 50, la familia de Ralph Alfred Fruchter compartía un dúplex con la familia de Elvis en la avenida Alabama 462. Los Presley alquilaban el pequeño departamento en el piso inferior y la familia del rabino vivía arriba. Los Presley eran todavía más pobres que mi familia, escribió Judy Fruchter Minkove en el Baltimore Sun en el 2004. Mi padre era el rabino ortodoxo de una pequeña congregación y luego fundó y fue el director de la Academia Hebrea de Memphis. Durante el día, mi madre bebía café con Gladys Presley. En nuestro hogar, Elvis era conocido como el Goy de Shabbat, el gentil que encendía para nosotros las luces en la noche de Shabbat y los sábados, cuando los judíos tienen prohibido encender fuego y con el tiempo esto incluyó también no encender las luces. Elvis se negaba a recibir dinero por su ayuda. Los domingos acompañaba a su propia familia, vestido con sus mejores prendas. Elvis, la tumba de su madre tiene grabada una estrella de David.
De acuerdo con el ejemplar del 15 de agosto del 2018 del Memis Comercial Appeal, en ocasión del 60º aniversario de la muerte de Gladys Presley, la lápida diseñada por Elvis para su amada madre, completa con una estrella de David reconociendo su herencia judía, fue sacada del depósito y colocada permanentemente en el jardín de la Meditación Graceland, cerca de la tumba del mundialmente famoso hijo de Gladys. En Estados Unidos, hoy, hay 13 millones de americanos que sostienen que Elvis Presley, el mayor mito del mundo del espectáculo, no ha muerto. Que está vivo y oculto por razones estrafalarias. Los creyentes en la inmortalidad de Elvis son más numerosos que la mayoría de los miembros de las iglesias norteamericanas. La verdad es que, ya antes de morir, Elvis tenía algo de cadáver andante. En la primavera-verano de 1977 el rey del rock and roll emprende su última gira. En realidad, en vez de ir por los escenarios debería ir a un hospital, pues el estado físico de Elvis es deplorable. Está obeso, hinchado, con dificultades respiratorias y de movimientos. Tiene poco más de 40 años, pero no queda nada de aquel joven que se convirtió en el símbolo sexual de América. En las viejas monarquías cuando fallecía el soberano, sus leales cortesanos proclamaban: "El rey ha muerto, viva el rey", refiriéndose este segundo rey al heredero que, automáticamente, subía al trono. Elvis no tiene heredero, pero hay leales dispuestos a gritar "viva el rey". Desde el instante siguiente a su fallecimiento oficial, hace averiguaciones y descubre que ese hombre que parece Elvis ha comprado un billete solamente de ida para Argentina. Un fan incondicional de Elvis dice que lo ha visto esa misma noche en el aeropuerto internacional de Menis. Intrigado, lo ha seguido y lo ha visto embarcar en un vuelo con destino a Buenos Aires. Hace averiguaciones y descubre que ese hombre que parece Elvis ha comprado un billete solamente de ida para Argentina y ha dado el nombre de John Burroughs, que resulta que es el alias que Elvis usaba para reservar habitaciones en los hoteles, cuando quería ocultarse de la prensa o los fans. A partir de ese incidente comienzan lo que se llama avistamientos de Elvis, un auténtico género dentro de la cultura conspiranoica, que ha desarrollado numerosas teorías, como que Elvis fingió su muerte y desapareció porque estaba amenazado de muerte por la mafia, o que Elvis era un agente encubierto del FBI. Una encuesta de Gallup establece que hay 13 millones de norteamericanos que creen firmemente que Elvis no murió el 16 de agosto de 1977, y aducen pruebas como el error gráfico de su tumba, donde su segundo nombre, Aaron, aparece escrito con 2 A's, Aaron. Según los seguidores de este culto a Elvis, es porque escribir el auténtico nombre en una tumba que está vacía traería mal fario. Pero todavía hay otro potente grupo de incondicionales de Elvis que han encontrado la forma de mantenerlo vivo después de la muerte, son los imitadores. Hay millones de fans que se visten y peinan como Elvis, que actúan en diversos escenarios reproduciendo sus movimientos, su voz no pueden, que acuden a convenciones de socias de Elvis, que participan en concursos. O que eligen para casarse una boda Elvis, con un doble del cantante como sacerdote. En Las Vegas se celebran miles de bodas Elvis al año, y solamente en la capilla Graceland, que lleva el nombre de la mansión del cantante, han oficiado ya 120.000. El 15 de agosto de 1977, un día antes de la muerte de Elvis a las 11:15 de la noche, el radiotelescopio Big Ear de Hoyo recibió una señal de origen desconocido desde la constelación de Sagitario. Duró 72 segundos y fue 30 veces superior al ruido de fondo. Nadie oyó esa señal. El sistema ni siquiera la grabó. Sencillamente la registró por escrito y no fue hasta un par de días después cuando Harry R. Eman dijo, y escribió "wow". Era la señal extraña más intensa que nunca habíamos encontrado. Lo que vinieron después fueron 40 años de misterio. Wow. La historia de una señal que nos dejó sin palabras. La señal wow. Tenía todo lo necesario para convertirse en pasto de teorías aliens. De hecho, el propio Eman era miembro del proyecto SETI, por lo que la idea de que era una evidencia, extraña e inexplicable, de vida extraterrestre cogió fuerza. Era el mejor candidato. A todo esto metele el viajero del tiempo con un teléfono móvil en su último concierto del año 1977. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.